Hay un argumento más que he escuchado por parte de los musulmanes para tratar de encontrar alguna referencia a Mohammed en la Biblia. Este argumento también se encuentra en el Evangelio según Juan. Podríamos decir que este argumento consiste en dos partes. 1. Juan el Bautista afirmó que después de él vendría alguien más grande que él. Es más, Juan afirma que él mismo no es digno de desatar la correa del calzado de este que ha de venir. Y 2. Jesús no puede ser este de quien se está hablando, ya que Jesús mismo afirmó que de entre los que habían nacido de mujer, no había nadie más grande que Juan el Bautista. Por lo tanto, podríamos resumir este argumento de la siguiente manera. Jesús dijo que nadie es mayor que Juan el Bautista, pero Juan el Bautista dijo que después de él iba a venir alguien más grande. Por lo tanto, ese otro no es Jesús, sino Mohammed. El académico en estudios islámicos, Shabir Ali, es uno de los proponentes de esta teoría. Y entonces, ¿cómo respondemos a este argumento? Como es en la mayoría de los casos, lo primero que tenemos que hacer es examinar la información por nosotros mismos para comprobar si lo que se nos está diciendo tiene algún tipo de validez. Aquí pueden ver el testimonio de Juan el Bautista, que se encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 1. Este es el pasaje donde los fariseos vienen a cuestionar a Juan acerca de su identidad. Es en el versículo 23, donde Juan confiesa que él es la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí Juan está claramente haciendo una referencia a la profecía que encontramos en Isaías 43, que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Creo que el texto es claro. Juan el Bautista estaba consciente que él habría de preparar el camino a Dios. Algo que es de mucha utilidad es el entender el hecho que la iglesia del primer siglo usaba la traducción griega de las escrituras hebreas, que es comúnmente denominada como la Septuaginta o la versión de los 70. Y es en esta traducción que podemos entender el trasfondo de lo que Juan el Bautista nos está diciendo. En la traducción al griego se utiliza la palabra kurios para el tetragramatón, y es precisamente el término kurios que es utilizado en todo el Nuevo Testamento para referirse a Jesús, y asimismo es utilizado para hacer referencia al nombre divino de Dios, cada vez que se cita el Antiguo Testamento. Otro dato que es importante recordar es lo que Juan nos dice en el versículo 27, que el que habría de venir era antes que él. Esto nos dice aún más de la identidad del que había de venir después de Juan el Bautista. A partir de lo que afirma Juan el Bautista, podemos concluir que él tenía clara que su misión era de preparar el camino para Dios mismo, y de esta manera afirma la divinidad del que había de venir después de él. Y si alguien tiene aún dudas, solamente basta con ver lo que el mismo Juan el Bautista dice más adelante en el texto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. Ahora veamos qué es lo que dice Jesús en Lucas 7:28 al referirse a Juan el Bautista. Él dice, Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Nuevamente, si no analizamos la información completa, en este caso, el contexto de este pasaje, estamos perdiendo un punto muy importante, por eso analizamos el contexto. En el contexto podemos ver que Jesús, al hablar de Juan el Bautista, hace referencia a la profecía de Malaquías 3:1, donde nuevamente se profetiza de que Juan iba a preparar el camino delante de Dios.
Es en el versículo 27 del séptimo capítulo de Lucas, donde se menciona la profecía de Malaquías que dice: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y en el contexto de este pasaje podemos ver que el que está hablando es Dios. Pero, ¿y qué tiene que ver todo esto con Juan el Bautista? Pues Jesús hace ver que Juan es grande entre los que habían venido antes que él. Y Juan es grande porque él testifica de Jesús, como era su misión hacerlo. Es más, Juan era el que había sido profetizado que iba a preparar el camino de Dios en el Antiguo Testamento. De esa misma manera, Jesús hace ver que en el reino de Dios, aún el más pequeño es más grande que Juan. Esto nos habla de la distinción entre el antiguo y nuevo pacto, que era lo que Jesús anunciaba desde un principio. En conclusión, es imposible ver que estos pasajes que hemos examinado hablan de Mohammed. Claro está, para aquel que permite que la Biblia hable por sí sola. Pero recuerden que el que dijo que Mohammed estaba en la Biblia fue Alá, supuestamente. Pero al examinar cada uno de los pasajes que han sido utilizados históricamente, Mohammed no aparece en absoluto. Los musulmanes han tenido 1400 años para tratar de encontrar referencias a Mohammed en la Biblia, y esto es lo mejor que tienen que ofrecer. Entonces nos deberíamos hacer la pregunta: ¿cómo afecta esto a la credibilidad del Corán? Y antes de terminar, solamente me gustaría mostrarles dónde sí podemos encontrar referencias a profetas como Mohammed en la Biblia.